a grabar y voy a continuar desde donde me quedé. Continúo compartiendo la pantalla. Ahorita terminando la exposición voy a, este, a pasarles este PDF con todos sus elementos para que lo tengan a la mano ahorita para trabajar. Bien, entonces, una vez encuadrado este asunto de la obra de teatro, el texto dramático como un elemento eh, imitativo de acciones en tiempo presente, cuyos 5 elementos son esta línea de acción, tiene que ver con los personajes, el diálogo, el lenguaje o el tipo de lenguaje en que está cifrado este diálogo, y la representación son los elementos estructurales de la obra dramática. El primer elemento que habrá que tener en consideración, y el primer elemento que les pido que en el ejercicio del ratito consideren, es el tema o la idea, entendido como cuál es la intención, la intencionalidad del autor eh, por comunicar algo, ¿no? Entendido el texto dramático como un hecho comunicativo, como una materialización de significado. Entonces, lo primero que va a hacer el dramaturgo es seleccionar esta idea que va a ser llevada a la materialidad de la obra, a la palabra, y una vez que tenga esa idea, ese tema, esa intencionalidad, entonces va a escoger una acción que exprese esta idea. Los autores le llaman, o los teóricos de las teorías dramáticas le llaman de maneras diferentes a esto llamado tema-idea. No se trata de mirarlo en términos meramente procedimentales y técnicos. Esto es, a veces se reduce en el análisis dramático la idea al mero asunto general de aquello que trata la obra, ¿no? Esta obra es de amor, o esta obra es de odio, o esta obra es política, o esta obra tiene, eh, se trata de tal cosa, ¿no? Vamos a tratar de ver este elemento como el fundamento artístico de aquello que se va a construir, y en ese sentido Aristóteles lo designa como pensamiento, aquel pensamiento que va a materializarse en el texto dramático y que va a ser llevado al espectador. Ausili lo llama, por ejemplo, idea central o filosófica. Como les decía, en la concepción más amplia se entiende como el asunto general, aquello que se trata en la obra, y seguramente en sus procedimientos analíticos de elementos dramáticos o de otras historias, como en una serie o en el cine, están ustedes acostumbrados y acostumbradas a, a tener acercamiento con esta noción de intención a través de la formulación, ya sea de una frase o la formulación de una palabra, ¿no? ¿De qué trata? Decimos, cuando estamos hablando del tema o la idea, decimos de qué trata la obra, y a veces lo reducimos a una frase, a un término, o le decimos que es la anécdota de la película, o el argumento de la película. En realidad vamos a tratar de pasar esa barrera del lenguaje o del léxico coloquial, y vamos a tratar de entender cuál es la intencionalidad del dramaturgo para comunicar este hecho a través de esta acción específica, ¿no? Entonces se irá aclarando un poquito más adelante. Dentro de esta intencionalidad, dentro de este pensamiento, esta idea que tiene el artista para llevar su intención al espectador, va a utilizar varios elementos de la acción.
Como decía en la diapositiva anterior, tiene que ver con esta parte o este elemento estructural tiene que ver con el marco referencial. Y el marco referencial es muy amplio y vamos a tener varios elementos. El primero de esos elementos, dramáticamente hablando, se llama anécdota o en inglés es story. Eh, como les decía, nos vamos a distanciar del ejercicio léxico coloquial, es decir, cuando hablamos de teorías dramáticas, no vamos a hablar en los mismos términos. Nosotros estamos hablando en términos especializados, ¿no? Técnicamente especializados. No los estoy calificando moralmente. No son buenos o malos, mejores o peores. Simplemente son especializados. ¿Vale? Entonces, la anécdota, a diferencia del uso coloquial que tiene que ver con una especie de resumen de qué pasa en la obra, la anécdota es el marco donde va a estar inscrita la acción dramática y tiene que ver con todos, absolutamente todos los incidentes que suceden antes, durante y después de la obra que vemos en escena. Esta anécdota vamos a utilizar la metáfora del universo ficticio. ¿Sí? Es muy claro, por ejemplo, en los griegos que el universo ficticio proviene de los mitos. Ujú. Entonces, el mito es muy grande, el universo ficticio es muy grande y la obra está colocada en un fragmento de ese universo ficticio gigantesco. En el mundo coloquial, piensen, por ejemplo, en Harry Potter o en cualquier otra saga, ahora que está tan de moda las precuelas, secuelas, antes, después, pueden pensar si quieren en el universo cinematográfico Marvel, dicen, ¿no? Ahora, que hay hartas series y esas cosas de Disney y todo esto que juegan con las historias de los personajes. Tenemos un universo ficticio, ujú, que tiene muchísimos incidentes y actividades que suceden en este universo y la obra está enclavada en un fragmento de ese universo, ¿no? Si ustedes ven cualquiera de las películas de Harry Potter, bueno, pues está el universo Potter y entonces la película 1, 2, 3, 4, 7 está enclavada en algún momento en la línea temporal de incidentes que sucede toda esa historia, ¿no? Incluso hay estas, las llamadas precuelas o secuelas, de repente te dicen qué pasó antes de esta historia, ¿no? O qué pasó después de esta historia, o qué pasó en otra línea de acción alternativa durante esta misma historia, o esta historia y esta historia se traslapan, pero suceden en líneas de acción diferentes. Entonces la anécdota va a ser ese universo ficticio. Definir el universo ficticio es demasiado amplio, no lo vamos a tener en consideración para el análisis que vamos a hacer el día de hoy, pero sí es importante que como actrices y como actores tengan referencia a este marco general gigantesco que es el universo de la ficción. El siguiente elemento va a ser la trama, o en inglés plot, que ya tiene que ver con una secuencia de acontecimientos precisos de la obra en cuestión, es decir, ya no estamos en el nivel macro, que es todo el universo ficticio, sino en el nivel micro, que son todos y cada uno de los acontecimientos que suceden dentro de la obra que nos ocupa, ¿no? Esta cuestión de la trama es útil pensar en términos de un tejido. Un tejido es una trama de hilos que se entrecruzan para constituir la tela, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensemos en la trama como este entrecruzamiento de los eventos, de los hechos, y no meramente como un solo hilo, ¿no? En la trama se cruzan y eso es lo que nos da el tejido, eso es lo que nos da la tela de la cual está fabricada la obra. No pensemos que es uno y luego, o sea, si lo pensamos
unitariamente, entonces vamos a juntar un puntito con otro puntito y otro puntito y al final nos va a quedar una línea, ¿no? Es una manera muy simplificada de leerlo. Tratemos de leerlo como redes o como cruzamientos que cada personaje o grupos de personajes van a encarnar dentro de esta línea que está inscrita a su vez en un marco general más grande. Entonces, de esta Joaquín, manera, disculpa, dime, perdón que te interrumpa. ¿Podrías regresar tantito a la otra sí, diapositiva? Solo un recuerda, momento. recuerda que al finalizar esta primera parte de la clase les voy a pasar el apunte, no es necesario, pero adelante. ¿Aquí? Muchas gracias. Sí, 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 perfecto. Listo, ya. Muchas gracias, Joaquín. De nada. Entonces, entendemos una obra dramática como un planteamiento de ideas, traducido a acciones mediante un proceso selectivo y una abstracción de un contexto, ¿no? Esto sería como una primera aproximación a lo que es una obra dramática. Más allá de decir que la obra dramática es eso, utilizamos el término obra como muy coloquialmente, ¿no? Entonces, el texto dramático es un planteamiento de ideas traducido a una acción, a una línea de acción, mediante un proceso selectivo y una abstracción de la realidad, en el sentido mimético de la palabra y en el entendido que abstraer no significa simplemente traer o copiar. ¿Sí? Es un proceso de pensamiento muy complejo, que ya tendremos oportunidad de revisar a mayor detalle un poco más adelante sobre qué implica o no abstraer, sobre todo cuando hablamos de estilo, ¿no? Hablamos de modos distintos de abstraer el material de la realidad. Bien, continúo. Eh, Vamos entonces al siguiente elemento. Ya vimos el primer elemento que sería como la acción. Al final voy a explicar rápidamente cómo funciona la acción dramática. Recordemos que esta acción puede ser aristotélica o no aristotélica. Entonces, el personaje es ese ente, es esa primera abstracción, es ese primer elemento abstracto de la realidad que va a encarnar la acción dramática. El personaje, entonces, va a ser un ente que es el que acciona en la obra dramática y aquí me gusta ser muy enfático en el sentido de aquellas ciencias o aquellos elementos que utilizamos para explicarnos el personaje. Al ser el personaje una abstracción de la humanidad, del ser humano, el teatro y las teorías dramáticas se sirven de, de ciencias hechas para el hombre. Y a veces esas ciencias hechas para el hombre o para entender al hombre hacen que la vista se nos nubile y que perdamos de vista que los personajes son una abstracción y no una copia del ser humano. ¿Mm? Pongo el ejemplo más claro, más evidente con la psicología del personaje. Nosotros no tenemos, o no existe eh, una teoría psicológica de los personajes. Las teorías psicológicas son aplicables a los seres humanos, no a los personajes. ¿Sí? La psicología freudiana, junguiana, lacaniana, la que ustedes quieran, es una ciencia relativamente joven, tendrá unos 200 años de existencia, eh, que está creada para entender la psique humana. Como no tenemos una ciencia que entienda la psique de los personajes, porque los personajes no tienen psique, sino que son abstracciones de una psique, entonces
si llevamos al extremo el estudio de la psicología humana a los personajes, podemos perder de vista que se trata de artificios o de creaciones. ¿Sale? La realidad humana va a ser cientos o miles de veces muchísimo más compleja que cualquier personaje. Piensen ustedes en el ser humano más simple y sin chiste que conozcan en la vida. Así, que ustedes digan, es una caricatura de persona, de ser humano. Bueno, pues esa persona, esa caricatura de ser humano que ustedes piensen en el vecino, la prima, la tía, el ex, la ex, quien sea. Ese ser que es casi, casi unidimensional, que ustedes dicen que no tiene chiste, o sea, es cientos de veces muchísimo más complejo que el más complejo de los personajes de la historia de la literatura dramática. ¿Sí? Entonces hay que ser cuidadosos en cómo utilizamos estas ciencias de lo humano en el proceso de estudios de abstracciones. Porque si llevamos demasiado lejos el uso de la psicología o de la antropología o de la sociología o de cualquier otra ciencia que esté estudiando al ser humano, podemos romper las barreras de la ficción y poner cosas en el drama que no están en el drama. Que no se nos olvide que el drama es un proceso, es un objeto artístico, es un objeto producto de un artista o de un colectivo de artistas. Y que en ese sentido siempre van a ser abstracciones. Los personajes son entes ficticios, pertenecen a la esfera de la ficción. Y siempre son una abstracción de aspectos de la realidad o de la conducta humana, pero funcionan, son mecanismos, son dispositivos que funcionan para accionar. Esto hace muchísimo ruido con el paradigma realista naturalista en el cual estamos inscritos o inscritas como aprendices de, de un arte. De repente se nos pide que este mecanismo de la ficción tan cercanito a la realidad, no sé si han reparado en ello en clase de actuación o en algún otro espacio que tenga que ver con la actualidad. La gran mayoría de los seres humanos tenemos como muy clara la frontera entre lo que es la realidad y la ficción. Y nuestro trabajo, desde el paradigma, repito, realista naturalista, es en la ficción aproximarnos muchísimo a esta línea divisoria, ¿no? Incluso nos inventamos términos para aproximarnos a esta línea que divide a la realidad de la ficción, ¿no? El ser orgánico es uno de ellos. Entonces, entre, entre más te acerca, mientras tu trabajo actoral más se acerca a esta franja, a esta frontera, que puede ser muy sólida o muy porosa, más virtuoso o virtuosa te vuelves de la actoralidad, ¿no? Incluso hay historias en la vida actoral que dicen, esta persona anda por aquí o por allá, ¿no? No sé ahora, pero en mis épocas de aprendiz, eh, Margarita Sanz era una de las tan nombradas actrices que estaban en el virtuosismo de moverse en esa franja. Incluso había directores o compañeros que hablaban de la capacidad de esta persona y de cómo se trasladaba de un lado hacia el otro, de la realidad, la ficción, y que si perdemos de vista o si perdemos el norte en esta franja divisoria, pues puede resultar hasta peligroso, ¿no? Porque podemos entrar en estados psicóticos de la no distinción entre la realidad y la ficción. Es como si entonces Juana fuera este personaje shakespeariano, por no utilizar nombres de la clase,
Pepe es Otelo y Juana es Desdémona, y terminando la función, Pepe sigue viendo con ojos de te voy a matar a Juana, ¿no? Ahí se torna peligroso en la realidad cuando desdibujamos estas fronteras de la abstracción. A lo que voy es que es prudente recordar en todo momento que los personajes no son seres humanos, son abstracciones de seres humanos y como tal deben ser estudiados y entendidos. Estas entidades pueden aproximarse por semejanza a los seres humanos, podemos entender o comprender estas entidades a partir de tres grandes bloques o aspectos o dimensiones de estos entes, de estos seres. La dimensión fisiológica, entrecomillado, porque en realidad no es una dimensión fisiológica, no existe fisiología del personaje hasta que un actor o una actriz lo encarne. Pero digamos que dentro de la ficción, el personaje tiene alguna especie de una cosa parecida a la fisiología, que tiene que ver principalmente con su apariencia y su funcionamiento. Y son aquellos rasgos que percibimos que son físicos, como la estatura, el color de piel, el color de ojos, el cabello, la fisonomía, su corporalidad, todo aquello que tenga que ver con el cuerpo y su funcionamiento de este ente ficticio será el elemento fisiológico. Esta información, por supuesto, nos proviene directamente del texto dramático, incluidas acotaciones, didascalias, dichos directos e indirectos. Y esta información, a veces, como en todos los elementos que vamos a estudiar a continuación, a veces es muy amplia y a veces es muy reducida. A veces es muy específica y está dicha con todo, y hay veces en que nosotros tenemos que inferir esa información y estamos ante las reglas de la lógica. De la lógica, no de la vida, sino de la lógica de las convenciones del texto dramático, ¿no? En que no dice que la fisiología del personaje, pero nosotros asumimos o deducimos o inferimos de los datos que nos proporciona la obra que tiene esta apariencia, que tiene esta edad, aunque el dramaturgo o la dramaturga no nos diga es así, así y así. Menos difícil de inferir y mucho más fácil de identificar son los rasgos o la dimensión sociológica del personaje, que tiene que ver con todas y cada una de las relaciones humanas que mantiene, o las relaciones con otros personajes, por no utilizar el término humano, que tiene que ver con la religión, con su oficio, con su profesión, con sus filiaciones políticas, con todo aquel mundo de relación con otros entes. Y el último aspecto o la última dimensión que tenemos, que vamos a encontrar, es en la dimensión psicológica, que tiene que ver con los conflictos, con la abstracción de algo que podría llamarse mente, obsesiones, ambiciones, esperanzas, deseos, y quizá este sea el elemento mucho menos directo y en el que más trabajamos y en el que más jugamos, ¿no? Porque este ámbito, esta dimensión del personaje, es la que nosotros gestamos para poder producir ficción, ¿no? Y aquí es donde más usos y abusos se cometen de las ciencias humanas en pro del, eh, del paradigma realista naturalista. Ahora que pasemos al análisis de los cuernos de Don Friolera, les pido que escojan al menos uno de los personajes, ¿sale? De los personajes principales, por favor, si son tan amables. Aunque en esta baraja de personajes que nos presentaba Inclán, pues todos son interesantísimos, pero tratemos de utilizar algunos de los que están directamente relacionados con la línea de acción dramática, o sea, que no sean incidentales, sino que estén directamente afectados por la acción dramática, y
escojamos alguno de ellos para definirlo fisiológica, sociológica y psicológicamente. Estos tres aspectos y esta obra que escogí para ustedes está a propósito destinado ahí, porque el esperpento es una forma dramática en que estos tres elementos se traslapan. En todas las obras se traslapan, pero en esta es muy evidente cómo lo fisiológico y lo psicológico no tienen una frontera clara, ¿no? Piensen en cualquiera de las deformidades, entrecomilladas, de los personajes que ustedes leyeron, y en todos ellos hay un traslape entre lo fisiológico y lo psicológico. De ahí nace el término de esperpento, que para los que no conozcan el término esperpento, está acuñado por Ramón del Valle Inclán, y según él lo explica en algunas de sus prólogos de sus obras, tiene que ver con las ferias españolas, estas ferias que llegaban a los pueblos, y dentro de esas ferias había un dispositivo que nosotros conocemos bien, que son estos espejos deformantes, ¿no? Entonces, cuando era niño, Ramón María del Valle Inclán se fascinó por esta visión deformada de uno mismo, y eso lo lleva al teatro, y entonces la deformación física es consecuencia de una configuración psicológica y sociológica particular. Es decir, estos rasgos físicos exagerados que vemos en los personajes tienen que ver con la expresión de un mundo interno. ¿Mm? Entonces, en este tipo de obras, en los esperpentos en particular, el traslape entre lo fisiológico, lo sociológico y lo psicológico a veces es muy difícil de separar. No sabes si es tuerto porque fisiológicamente perdió el ojo y eso lo lleva a lo psicológico, o si hay algo ahí psicológico en que el ser tuerto es la manifestación de ese elemento psicológico. Es decir, se mezclan entre ellos, ¿no? En todas las obras, pero en este es muy, 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 muy evidente. Entonces, escogemos, por favor, el primer punto que mencioné para su análisis que van a hacer es cuál es la intencionalidad del autor. El segundo elemento es escoger uno de los personajes eh, no incidentales y tratar de definir estas tres dimensiones del personaje, si es el fisiológico, sociológico y psicológico, y de ser posible cómo es que se traslapan. Traten de aventurar por qué se traslapan unos con otros. ¿Sale? Bien, hay muchas clasificaciones de los personajes. Eh, Hay algunas que son complementarias y algunas que no son complementarias. Aquí les traigo unas cuantas que son complementarias y que vamos a tratar de usar a continuación. Por la participación en la acción, los personajes pueden ser dramáticos, ausentes o aludidos. Ujú. Es muy sencillo entenderlo por cómo participan en la acción. La participación en la acción es directamente aquellos personajes que son encarnados, también se llaman patentes. Los personajes ausentes o latentes son personajes que no aparecen en escena, pero que tienen peso en la acción. Por ejemplo, Godot, en Esperando a Godot, es un personaje que nunca aparece, pero que tiene un peso definitivo en la acción. Y los personajes aludidos son aquellos de los cuales hablamos ocasionalmente, pero no así como la tía Petra. Pero la tía Petra pues no ingiere nada en la acción, simplemente es como algo de lo que se habló, un ente del que se habló por alguna cosa en particular, pero que no tiene un peso en la acción dramática. Entonces, por la participación, lo que nos interesa evidentemente son los personajes dramáticos, es decir, que tienen una incidencia en el drama, en la acción, y que vamos a dividir como principales y secundarios. No me gusta utilizar esto de pensar en el personaje como o definirlo a partir de la nómina, por ejemplo, como lo hacían los griegos, ¿no?
que tenga que ver con el actor principal y el secundario y el terciario y casi casi el de relleno, que era como una cosa de nómina. Aquí vamos a tratar de pensar los personajes como los personajes de acuerdo a su participación en la acción. Y bueno, son los principales que tienen que ver con los que llevan mayor peso en la acción, lo que realizan afecta a otros y viceversa, y los secundarios que acompañan a estos principales, pero que la acción no recae en ellos. Sus participaciones afectan a los principales, pero la de los principales no afecta a los secundarios, ¿no? Generalmente están definidos por su participación en la lucha o el conflicto, de ahí que digamos protagonista. Proto, primero, agón, lucha o conflicto, el primero o la primera en lucha. Anta, oposición, agón, lucha, aquel que se opone, aquel que lucha con este personaje que encarna la línea de acción. Basta con que definamos, al ratito que hagan su ejercicio, basta con que definamos el tipo de participación en la acción, no hay que explicar mucho más allá. Por su grado de complejidad, quizás esta es una clasificación a la cual están más acostumbradas o acostumbrados, decimos que un personaje es tipo o simple o plano cuando está presentado en una sola dimensión, y complejo, individualizado, redondo u otros tipos de calificativos cuando tiene rasgos individualizantes y tiene más de un elemento que lo define y que le dan profundidad. Es muy simple separarlos. Eh, la mayoría de las veces el personaje simple va a tener uno o dos rasgos y a partir de ese único o esa pareja de rasgos va a funcionar siempre. Siempre. Por ejemplo, el borracho. El borracho siempre funciona desde su alcoholicidad, ¿no? Entonces, si hay un evento alegre, sobre la alcoholicidad. Si hay un conflicto, sobre la alcoholicidad. Si se ve movido a actuar de alguna manera, actúa de la alcoholicidad. Siempre. Es como los personajes de la comedia del arte, como los criados, los sanis, siempre están movidos a partir del hambre, independientemente de que el hambre se manifieste de maneras diferentes. Por ejemplo, en el Brighella sea el ladrón, ¿sí? O el Pulcinella sea el tonto, o el arlequino sea el ingenioso, o la colombina sea la fuerza sexual encarnada, siempre se van a mover a partir del hambre. Siempre, eso es su mutus para accionar, siempre es el hambre, siempre es conseguir que comer. Eso es lo que los va a definir siempre. Son personajes definidos por uno solo o por un par de rasgos. Mientras que los personajes complejos se comportan de acuerdo a un carácter en una circunstancia específica. Entonces, lo que los mueve es el carácter. Y el carácter, como todas y todos ustedes saben, está compuesto de circunstancias mediatas e inmediatas. Es acumulativo, es histórico y es movible, es configurante. Así como nosotros, como los seres humanos. Continúo. Por su significación, tiene que ver con cómo está hecho para significar dentro de la obra de arte, y pues casi casi tiene que ver con el tipo de material con que está constituido. El personaje real, entre comillas, son como personajes o entes muy parecidos a los seres humanos, teniendo en cuenta que son entes ficticios, pero también hay personajes fantásticos que tienen que ver con las cosas ilusorias, las alegorías, que son muy importantes en ciertos tipos de teatro, como por ejemplo los siglos de oro español. Las alegorías son muy importantes. Vamos a ver en algunos tipos de obras en particular la libertad, la muerte, el amor, la inteligencia, la sabiduría, los vicios, van a ser ideas que están encarnadas en un personaje, ¿no? Los arquetipos están tomados
las teorías de Jung. En realidad, explicar un arquetipo es una teoría psicológica de Jung que eh, va y viene de la literatura. Lo que hace esta teoría psicológica es recurrir a la literatura, a los mitos, para explicar un comportamiento humano que nos es proclive de desarrollar a todos los seres humanos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, para el ansia de conocimiento, al Fausto; por la venganza vamos a encontrar a Electra. Así vamos a encontrar nombres de estos arquetipos, de estos modelos conductuales, en los cuales todos y cada uno eh, eh, perdón, vemos en los personajes y los seres humanos. Estoy viendo aquí unas preguntas. Fanny puso cuál es la intencionalidad de... Estaba anotándolas para tenerlas a la mano, Te pero me agradezco, faltaron. te agradezco. Sí, muy buena idea. Será muy útil para todos. Bien, el estereotipo es una especie de esbozo pobremente elaborado, es muy simple. Y el rol, como vamos a ver a partir de las siguientes semanas, es un personaje configurado a partir de una funcionalidad social. Esto lo vamos a ver muy claramente en breve. Continúo para hablar del diálogo. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, porque el diálogo tiene que ver con cómo se manifiesta la acción, y no me voy a detener mucho en todas las configuraciones que hay. Aquí van a ver ustedes en un ratito, en estas diapositivas que les voy a dar el material, cada uno para que lo puedan estudiar, ¿no? El diálogo es el vehículo propio de la acción dramática. Cuando lo entendemos coloquialmente, pues tiene que ver con cualquier forma discursiva, pero cuando lo vemos en su forma dramática, tiene que ver con el medio de expresión a través del cual los personajes manifiestan su carácter, sus sentimientos, justifican sus acciones, explican antecedentes, presentan otros personajes hechos. Es decir, el diálogo es la materialidad misma del drama. Sin la palabra no accedemos al nivel de la acción, como sea que esté configurada esta palabra, ¿sale? Vamos a ver diferentes configuraciones de la palabra, pero esto es lo que le da materialidad a la acción dramática. En el medio del texto, a lo mejor aquí puede hacer un poco de ruido esta afirmación de que es la materialidad, porque ustedes saben que también existe acción, en el movimiento, en el ser. El hablar mismo es ya una acción. En términos estrictamente textuales, la palabra es el vehículo de la acción dramática, ¿sale? Eh, eh, Tiene que ver con la expresión de las acciones y con las formas, no tanto con las palabras, no es lo que dice, sino cómo es aquello que se dice. eh, Y esto último es muy importante para que el diálogo adquiera la característica de dramático. Tiene que guardar en sí mismo la acción dramática, porque de otra forma pues es solamente cháchara, este, parloteo, ¿no? Hay diferentes formas o modalidades de este diálogo. Aquí hay como muchas formas de nombrarlo. No nos vamos a detener aquí. Les reitero, van a tener después este material para revisarlo con mayor tranquilidad. El término que utilizamos mayoritariamente es el de parlamento, ¿no? Hay monólogos, el monólogo entendido como diálogo, es decir, entendido eh, como vehículo de la acción, y no nada más que es mono de uno y diálogo de dos o de más. Tiene que ver eh, con cómo funciona a partir de una sola persona o de un conjunto de personas la acción. Entonces tenemos los monólogos, tenemos algunos tipos de monólogos que tienen que ver con su funcionalidad dentro de la obra, donde están reflexionando, donde están informándole al espectador
o al lector de alguna cosa, cuando expresan lo que están sintiendo. También existen los llamados apartes, ¿no? Que esto es como muy interesante. Es un parlamento o es una parte de la acción dramática que está dirigida a sí mismo o está dirigido a un segundo en escena para que no escuche el público, pero paradójicamente es lo que escucha el público, o está dirigido al público para que escuche algo sobre otro u otros que están en escena. Hay muchos juegos con esta cuestión de la parte, que es como una especie de configuración del diálogo. Y bueno, vamos avanzando hacia el final, vamos a empezar a ver el tiempo y el espacio, que van a ser los grandes marcos referenciales de la acción dramática y que ambos pueden ser entendidos en su referencia al, al tiempo y espacios de representación, uh-huh, y a la ficción, al mundo dramático, al universo dramático. A veces van a ser coincidentes, a veces no van a ser coincidentes, ¿no? Hay compresiones y dispersiones del tiempo varias de acuerdo a la intencionalidad del autor. Siempre vamos a encontrar este binomio, lo escénico y lo dramático. Siempre que hablamos de tiempo escénico, de espacio escénico, nos estamos refiriendo al mundo de la materialización de la acción, que tiene que ver al teatro al que vamos. Sea un teatro cerrado, un teatro abierto, sea teatro arena, sea caja italiana, cualquier tipo de espacio que ustedes piensen como el espacio donde se representa serán tiempos escénicos y espacios escénicos. Uh-huh. El tiempo escénico, pues es lo que dura la representación. Puede durar, en los últimos exámenes que hubo de la finalización del semestre anterior, había exámenes que duraban 50 minutos y había exámenes que duraban 2 horas, ¿no? De representación, que emulaban como mucho más la representación de estar en el teatro. Vamos al teatro y una obra dura 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. ¿Sí? Pero en estos medios digitales suelen durar muchísimo menos las experiencias escénicas. Suelen durar 40, 50 minutos, 1 hora, un poquito más. Tiene que ver con cuestiones de recepción, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, tiempo y espacio escénico siempre se van a referir al lapso y al lugar de la representación. Por contraste, la concepción dramática del tiempo y el espacio tiene que ver con el universo ficticio. El espacio entonces será el entorno en donde se ha construido la ficción, tiene una función narrativa, porque conocemos las circunstancias en las que se desenvuelve el personaje. Perdón. La obra que ustedes leyeron tiene una riqueza maravillosa en términos de descripción de los espacios, porque las descripciones son casi poéticas. No es uno que diga sala de un departamento. No, o sea, aquí Valle Inclán hace cosas muy complicadas con las acotaciones, con las definiciones de los tiempos y los espacios. El espacio entonces va a ser un entorno. Al igual que vamos a tener a personajes patentes, latentes y ausentes, vamos a tener esa determinación dramática. El espacio o los espacios patentes van a ser aquellos que vemos cristalizados enfrente de nosotros. Ya sea porque hay una escenografía o ya sea porque el actor, la actriz, está generando el espacio. Ese espacio en semiótica se llama espacio lúdico. Son elementos que el actor o la actriz con su hacer generen al espectador. Tú puedes tener un espacio absolutamente vacío. Un ejemplo muy claro son los mimos. Los mimos juegan mucho con el espacio lúdico. Es aquel espacio que el actor, a través de su hacer, genera en la imaginación del otro. Aunque no haya elementos, aunque no esté la silla, aunque no esté el muro,
aunque no esté el lago, aunque no estén los elementos físicos, el actor, la actriz genera ese espacio en el espectador. El espacio contiguo o latente son espacios que tienen gran influencia en la acción, pero que no vemos. Así como Godot Vladimir y Estragon andan esperando a que llegue Godot y nunca llega, y ese personaje latente influye mucho en la acción. También hay espacios que nunca vemos físicamente, que sabemos que están cerquita y que afectan. Por ejemplo, el cerco de Numancia de Cervantes, ¿no? Hay un espacio externo donde está el cerco, donde estas personas están encerradas, o sea, están encerradas, y el cerco es un campamento militar gigantesco alrededor de la ciudad. No, no lo vemos, no vemos este cerco físicamente, pero sabemos que la ciudad está sitiada y que eso afecta a las personas del espacio escenográfico que estamos viendo. ¿Ok? Les reitero, tiene que ver con la acción dramática. El espacio ausente y los espacios narrados pues son espacios de menor relevancia para la acción dramática y tienen que ver como porque por ejemplo alguien diga pues es que la tía, ¿por qué no está aquí hoy la tía? No, pues que anda en Acapulco. Pues no importa si anda en Acapulco, en Cancún, en Chiconcuac, donde sea, el chiste es que no está. ¿Sale? Y los espacios narrados, pues es diría, no, pues es que acuérdate aquella vez que estábamos en Acapulco, fuimos a Caletilla y pasó esto y lo otro. Son espacios que tienen poca o nula incidencia en la acción dramática. Y por último, el elemento de mayor dificultad de acceso es el tiempo, porque el tiempo mismo no tiene una concreción física. Nosotros nos inventamos dispositivos para concretar el tiempo. O sea, nosotros sabemos que nuestra clase es de 8 a 10. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que se conectaron a tiempo a clase? Porque hay un dispositivo que se los dice, el celular, la alarma que los despertó para medio despabilarse, los que se metieron a bañar, los que se fueron a echar un café, lo que haya sido. Se medio despabilaron y lo hicieron a través de un dispositivo. Y el dispositivo puede ser a partir de la sensibilidad del mundo externo o a través de la completa artificialidad. Puede ser que me asome a ver la ventana y, híjole, ya debe ser como mediodía. Calculo el tiempo, ¿no? Tiene que ver con una cuestión biológica, pero en el mundo en el que vivimos, pues esta cuestión biológica cada vez está más alterada. Tiene que ver con nuestros ciclos de sueño, tiene que ver con una serie de cosas, pero el lapso con que se mide el tiempo es bien complicado de acceder y en el texto dramático todavía es más difícil de acceder. Aún así podemos entender cuáles son los tiempos de la fábula, cuáles son los tiempos de la acción. El tiempo de la fábula tiene que ver con toda la anécdota y que son sintéticos o distendidos de acuerdo a cómo está representándose en la acción, es decir, en 3 horas de representación, que es el tiempo escénico, pueden haber pasado 10 años o 50 minutos, ¿sí? Es uno de los juegos más interesantes que existen en el teatro. Tú puedes ir a una representación por ejemplo, de Tavira, que va a durar 5 o 6 horas, y en la vida de los personajes transcurren 2. Y es de saber cómo es posible que 2 horas en la vida de los personajes escénicamente las vea yo en 6 horas, ¿no? Viceversa es como más comprensible, pero, pero no a la inversa. Entonces, los tiempos de la fábula tienen que ver con el tiempo que sucede en la historia y el tiempo de la acción tiene que ver con los lapsos en que se puede desarrollar la acción dramática, continuo, discontinuo, cortado, separado, distintos tipos de tiempo. Aquí hay algunos ejemplos. El monocrónico es un solo tiempo,
El anacrónico es cuando aparecen cosas que no corresponden a esa época. El acrónico no sigue el sentido del tiempo natural, hay alteraciones, y primero vemos una escena que sucedió hace 10 años y luego vemos una escena de ahora y luego me regreso al pasado 100 años y luego otra vez me adelanto en el futuro de la acción que estoy contando. Estos flashback y flash forward es el ejemplo más claro de los usos del tiempo. Y por último, el conflicto, del cual medianamente ya habíamos hablado, y con este esquema voy a cerrar para que nos vayamos al ejercicio que tiene que ver con cómo está configurado la acción dramática aristotélica y que está resumido en esta gráfica. Cada punto representa un elemento. En el inicio, aquí donde está la flechita verde, pues es el inicio de la representación o del texto dramático. Y en esta primera línea ascendente vamos a encontrar los antecedentes para que nosotros entendamos este elemento, que es el elemento estrella, pues tiene una estrella. El conflicto es el elemento estrella en el asunto aristotélico porque el conflicto es el motor de la acción dramática. Entonces, el inicio va a ser el punto de partida de la acción dramática y hasta la aparición de este elemento que es el conflicto se va a llamar antecedentes. Vamos a conocer la información necesaria. En Romeo y Julieta necesitamos saber quiénes son los Montesco, quiénes son los Capuleto, por qué están peleados, vemos a los criados y Romeo y Julieta es uno de los ejemplos más exagerados porque pasa más de un acto antes de que conozcamos cuál es el conflicto. Antes de que, o sea, porque tienen que pelearse y tienes que conocer a todos los personajes y tienes que saber quién es Romeo, Julieta, Montesco, Capuletos, los pleitos, que vayan al baile, se enamoren y hasta después del beso y del enamoramiento y que se van de la fiesta, sabemos que hay un conflicto. Cuando dice Julieta, estoy enamorada de este, y la nana le dice, pues sí, pero es que no sabes quién es el enemigo de tu familia. Y ahí hay un conflicto. ¿Sí? Pasó muchísimo, los antecedentes son muy grandes en esa obra en particular. En la mayoría de las obras es un lapso de tiempo muy pequeño. Ese inicio, del inicio al conflicto, pues lo vamos a llamar como antecedentes. Es importante que utilicen esta gráfica para su análisis que van a hacer a continuación. No necesariamente lo tienen que hacer así gráficamente, pero sí tienen que tomar en cuenta los elementos. El conflicto entonces va a ser el motor de la acción dramática y el conflicto está definido como la oposición de dos deseos potencialmente iguales que chocan entre sí. ¿Sí? ¿Por qué potencialmente iguales? Si un personaje o una fuerza que se le pone es demasiado fuerte para el personaje, lo aplasta y no hay conflicto. Simplemente el personaje se ve apabullado. ¿Sí? Tiene que haber alguna especie de equilibrio, por muy precario que sea, para que haya este ir y venir. El conflicto va a ser la intención o el deseo de un personaje confrontado con otro personaje. Y de este choque va a haber un movimiento que va a subir la acción dramática. Está expresado en términos de deseo y está referido por un personaje o colectivos de personajes que pueden constituirse en fuerzas. En Romeo y Julieta son una sola unidad dramática y el resto de las familias, sin saberlo ellos mismos, se configuran en una fuerza que se les opone. Es decir, lo que se les opone no tiene nombres y apellidos, es una fuerza gigantesca. ¿Sí? Entonces es una diada de personajes en contra de una fuerza gigantesca. Pero es tan grande el amor que se tienen que pueden ir en contra de ese otro deseo de destrucción entre familias, ¿no? Entonces, el choque de esos dos deseos potencialmente iguales, y hay que formularlo, por favor, en términos de deseo, ¿sí? Cuando ahorita formulen su conflicto, formúlenlo en términos de deseo
y en lo que desemboca ese deseo, ¿sí? Me van a decir, el drama empieza aquí, estos son los antecedentes que conocemos. El conflicto se da porque A desea obtener esto, y B se le opone, de lo cual derivan las siguientes acciones que vamos a ver en esta parte de la gráfica, que va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, hasta llegar a su punto máximo. Estos tres picos en la acción dramática son peripecias. Las peripecias son los cambios de suerte que sufre el personaje, pero no cualquier cambio de suerte, sino son cambios de suerte que modifican la línea de acción. Generalmente se presentan cuando la acción dramática parece ya tomar un rumbo y necesita pasar algo para que vuelva a reanimarse la acción dramática. En Romeo y Julieta es claro cuando ellos se casan en secreto, parece que ya van a ser felices, parece que su amor va a triunfar y se les aparece Teobaldo. Para retar a muerte a Romeo, terminan asesinando a Mercucho y exilian a Romeo. Esa peripecia cambia la suerte de los personajes. Ellos ya se habían movido para lograr su objetivo, su deseo, que era estar juntos, ser felices, y algo se configura de este lado que va otra vez en contra del deseo y les voltea la suerte. Lo mismo, hacen su plan, están en el exilio, mira, yo me voy a envenenar, nos ponemos de acuerdo, shalali, shalala, se pierde la carta. Otro cambio de suerte, ¿sí? Son momentos definitivos y definitorios en la acción dramática. No van a encontrar más de 3. La gran mayoría de los dramas tiene 1 o 2 cambios de suerte. Y es muy evidente en la gráfica, la línea azul o la barra azul muestra el interés en la acción dramática. Cuando ese interés decae, algo tiene que pasar que lo vuelve a subir. Y otra vez se consigue. Es muy evidente en las series televisivas, ¿sí? Y casi siempre hay un corte, hay una fragmentación comercial. Cuando nos vamos a comerciales en la tele abierta hay una pausa. Cuando estamos en una serie, entre episodios se dan esas pausas. Pasa algo en la acción que la mueve otra vez y la vuelve a ser interesante. Y parece que ya se consiguió el objetivo y va para abajo el interés y algo sucede y lo vuelve a subir. Y así va subiendo. Ojo, para no entorpecer visualmente con lo que están viendo en la pantalla, que tiene que ver con esta gráfica que va creciendo y luego decae abruptamente, piensen en el drama aristotélico como un arco de medio punto. Ese arco de medio punto, si tú le quitas una pieza a ese arco de medio punto, el arco se derrumba. Piensen en el drama aristotélico, así que todas las escenas están concatenadas unas con otras y son dependientes unas de las otras. Para que llegues a la escena 27 tienen que haber pasado las 26 previas. Y si tú le quitas al espectador la 25, ya no sabe qué sucede y el drama completo se derrumba. Todo es lógico, todo es secuenciado, todo está concatenado, hasta llegar al punto máximo de la acción dramática, que se va a llamar clímax, ¿sí? Es justo antes de la resolución del conflicto, ¿sí? En Romeo y Julieta es muy evidente cuando la otra está ahí tirada y el otro se envenena, empieza a desvanecerse y la otra despierta. ¿Qué hiciste? ¿No? Ese momento, o sea, cuando uno de los dos muere, sabemos que el conflicto se acabó. Porque si estos dos querían ser felices, en el momento en que uno de los dos deja de existir, ya no es posible el conflicto. Por lo tanto, ha ganado una de las dos fuerzas, en este caso el odio. Entonces, ese momento climático justo antes, es brevísimo. Y justo antes de que se resuelva el conflicto, a ese momento le vamos a llamar clímax. Y de ahí hacia abajo la caída de la intención y de la acción es abrupto, ¿sí? Y precipitado, y se termina la obra en el desenlace. Esta curva final, este conflicto tiene que ser abrupto y precipitado, porque si damos demasiada información en esta caída, el espectador se encuentra con una especie de falso final.
con esta sensación de querer aplaudir y no hacerlo porque todavía faltan cosas. Entonces, este cambio es muy abrupto. O sea, se acaba todo interés y solamente conocemos unos pocos datos desde el final y se acabó. Toda obra aristotélica está estructurada bajo este esquema. Vamos a tener un principio donde conocemos un antecedente, la presentación de un conflicto que técnicamente se llama nudo a ese conflicto, y que una vez que se dé el conflicto es el motor de la acción dramática, van a empezar a suceder las cosas, va a haber estas subidas y bajadas de intencionalidad, va a haber cambios de suerte, uno, dos o tres cambios decisivos de suerte en el personaje, que se va a llamar peripecia, y justo cuando se solucione el conflicto se va a llamar clímax, y ahí va a haber una caída abrupta de la acción y del interés que va a llamarse el desenlace o el fin. ¿Vale? Ese es el esquema de acción dramática. Se los voy a subir ahorita al Classroom para que lo tengan ahí disponible. ¿Sale? Voy a detener la grabación